Ahora la comparto. ¿Ahí se ve la lámina? Sí, ahí sí. Bien. Hoy día nos corresponde nuestra quinta clase de soteriología. Vamos a dar comienzo inmediatamente. Y como primera lámina, como siempre, ¿cierto? Está nuestro objetivo general, o el propósito general de nuestra clase. Y el día, ¿cierto? Perdón. Nuestro objetivo es que conocer la teología que respalda la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, y cómo estas dos encajan. Recuerden que la semana pasada hablábamos de que la soberanía de Dios está en un carril de esta línea del tren, y de manera paralela, ¿cierto?, está la responsabilidad del hombre, y las dos van tomaditas de la mano. Si nosotros pensamos que solo actúa la soberanía de Dios en el hombre, tanto el inconverso como el creyente, estaríamos hablando de un determinismo, y eso no lo vemos en las Escrituras. Por otro lado, si solamente nos cargamos para el otro lado de la línea del tren, que es la responsabilidad del hombre, estaríamos entrando en un antropocentrismo o algún atisbo, ¿cierto?, de la teología arminiana que enfatiza la responsabilidad del hombre frente a la soberanía de Dios. ¿Okay? Entonces, otro objetivo es la razón por la que queremos pasar tiempo meditando sobre esto. Es porque es extremadamente importante que entendamos nuestro rol y el rol de Dios en el evangelismo. ¿Por qué crees que conocer la diferencia es tan importante? Yo creo que ahí lo vamos a contestar al final de la clase. Las tareas, como siempre, leer estas PPT y generar un abanico de preguntas. Si alguno hizo ese trabajo, puede preguntar ahora, o si no, lo hace al final de la clase. Lo que vamos a hacer, procuremos, en el amor del Señor, se los pido, si tienen preguntas al final de la clase, lo que sí podemos hacer dentro de la clase, hacer sugerencias, algún comentario, porque puede que su posición no esté de acuerdo con la nuestra, y podemos conversarlo con altura de mira, y podemos conversarlo con la madurez propia, ¿cierto?, de lo que nos caracteriza a los creyentes. No tenemos para qué entrar a discutir ni a debatir. Eso. ¿Hay alguna pregunta que ustedes al leer sus PPT de la semana pasada quieran formular al final de la clase? Si es así, levanta su mano al final de la clase. Ahora démosle continuidad a la clase. ¿Cuál es el resultado que nosotros esperamos para el día de hoy? Conocer el concepto de la expiación y todo lo que implica, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito de resumen sobre eso. Conocer el orden, salud y de la salvación, y contestar una pregunta. ¿Es el hombre responsable frente a Dios? Esa es la pregunta que vamos a contestar. Me faltó ahí sin interrogación. Bien. Nuestro marco teórico sigue siendo la teología sistemática de Grudem, ¿ya? Y también la del pastor Sproul, perdón. Todos somos teólogos, una introducción a la teología sistemática. Son los dos libros que recomendamos, y son los dos libros que ya hemos enviado en nuestra nube, están ahí. Usted puede ir más arriba en el grupo de WhatsApp del instituto, y usted puede bajar esos dos libros que están ahí a su disposición. Esto lo voy a pasar, permítanme, porque esto ya lo vimos. Vimos también la gracia común. ¿Se acuerdan que vimos la gracia común? Y algo que decíamos... Oye, ¿dónde está? Perdón, espérenme un segundo. Decíamos de la gracia común, perdónenme, acá estoy. Decíamos de la gracia común, que es un... Ahí está. Decíamos que dentro del pacto de obra que Dios hizo con Abraham, que se encuentra ahí en Génesis, los primeros capítulos de Génesis, recuerden que Dios hizo un pacto con Adán y Eva, lo que los teólogos denominan el pacto de obra, y fue este pacto de obra, ¿cierto?, el que Adán y Eva no conservaron, y obviamente que hubo consecuencias, ¿cierto? Ellos se hicieron dignos de castigo eterno, nos dice Génesis 2:17, indudablemente que el castigo mayor fue la separación de Dios. Por lo tanto, de la misma manera, en esta gracia común, cuando los seres humanos pecan, hoy se hacen merecedores
de la ira de Dios, como dice y lo refuerza la idea ahí Pablo en Romanos capítulo 5, lo veíamos, lo analizábamos la semana pasada, de los versículos 12 al 21, está establecido esta figura del primer Adán, que es el padre federal de la raza humana, y producto de lo que hizo Adán, la humanidad toda, ¿cierto?, se vio afectada. Y también vemos la figura de Jesús sobresaliendo, que a través de su muerte, a través de lo que él ejecutó en la cruz, a través de su obediencia, se nos imputó a nosotros. Por eso que hoy día, a través de la fe, de creer en aquellos actos de gracia que hizo Cristo en la cruz, nosotros podemos obtener esta salvación. Entonces, analizábamos la gracia común y decíamos entre algunas cosas que fueron importantes, que las conversamos la semana pasada, y decíamos que la gracia común se llama así común a todas las personas, o es entregada a todas las personas sin excepción, y decir, no tan solo está restringida a los creyentes ni a los elegidos, sino que la gracia común es esparcida a toda la humanidad. Es decir, en cierto sentido, la oferta del Evangelio es entregada a todos los seres humanos en todos los tiempos, desde la caída hasta el último día de existencia. Dios entrega y ha entregado, está entregando y va a entregar su salvación a todos. Pero también hemos visto que no todos los seres humanos, ¿cierto?, van a alcanzar esta salvación, porque el hombre sencillamente, y lo hemos visto en las clases pasadas, está inhabilitado porque su voluntad, vamos a verlo un poquitito ahí, está esclavizada por el pecado. Veíamos cuando Pablo lo declara ahí en Romanos capítulo 7, que aún el creyente tiene una ley, ¿cierto?, en su mente, que lo lleva cautivo a la obediencia al pecado. Pero decíamos que hay otra ley también en su corazón que lo lleva a la obediencia a Cristo. Hay esa pugna, ¿cierto?, de estas dos, por decirlo, de estas dos naturalezas que tiene el hombre. Sigue, ¿cierto?, el hombre desarrollando en cierta medida este pecado residual que trae antes de Cristo. Entonces, la gracia común la disfrutamos todos, inconversos y creyentes, y decíamos que la gracia común no es salvadora, ¿cierto? Se diferencia de la gracia salvadora, porque la gracia salvadora está a disposición solamente de los elegidos, de aquellos que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo por el puro afecto de su voluntad, como nos señala los primeros capítulos del libro de Efesios. Y veíamos en la esfera en que se desarrolla la gracia común, veíamos en la esfera física, veíamos en la esfera intelectual, y veíamos que muchos intelectuales que han sido útiles a la sociedad por sus inventos, por su inteligencia, han sido gente inconversa, pero ha sido útil para tener una sociedad mucho mejor. Y ahí veíamos que la gracia común, ¿cierto?, se derrama en la esfera intelectual. También veíamos en la esfera moral, y analizábamos un poquito el tema del faraón, y decíamos que el faraón, lo que hace Dios es retira su gracia común en cierto sentido, y se muestra el carácter depravado, perverso de Faraón. Y decíamos que es la gracia común la que retiene en cierta medida que el ser humano no sea tan malo de lo que realmente es. ¿Ok? También lo veíamos en las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque recordemos lo que nos dice Romanos 13:1, ¿cierto? Donde él dice que no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. ¿Qué significa eso? Que el presidente que tenemos hoy día en nuestro país, y el presidente que tiene nuestro hermano ahí en México, el presidente que tiene nuestro hermano ahí en Perú, el presidente que tiene nuestra hermana Elizabeth allá en Costa Rica,
todos ellos y todas las autoridades, ¿cierto?, en esta gracia común que se relaciona en la esfera de las relaciones sociales, fueron dispuestas por Dios. Ahora, Dios usa, ¿cierto?, su voto, usa su deseo de votar ahí en las urnas, pero en el fondo, en síntesis, es Dios que ejerce su gracia común al elegir, porque Él tiene propósito, Él tiene voluntades, Él tiene propósitos con cada uno de nosotros. En una de mis publicaciones dentro de la semana yo decía, wow, lo que pasó en nuestro país, los que no son chilenos van a poder entender un poquito, no van a poder entender mucho lo que quiero decir, pero los que somos chilenos van a entender un poquito más. ¿En qué sentido? El domingo, hace 2 domingos atrás, ¿cierto?, nosotros vivimos lo que hoy día ni siquiera podemos explicar qué es lo que sucedió a nivel de elecciones en nuestro país. Entonces yo decía, bueno, yo tengo 2 miradas. La mirada, uno es que Dios está ejerciendo en cierta medida su grado de justicia en nuestro país, trayéndonos tal vez un poco de juicio. Y lo segundo que yo decía es que la Iglesia de Cristo, cuando abraza las ideologías políticas, pasa lo que de una otra manera está pasando en nuestro país el día de hoy. ¿En qué otra esfera la gracia común no salva a las personas? Eso lo debemos tener claro, ¿okay? Y también veíamos la responsabilidad del hombre, pero quiero saltarme hasta la pregunta 3 para que la podamos entender. ¿Cómo puede Dios decretar que los hombres hagan ciertos pecados y después hacerlos responsables por cometerlos? Bueno, es lo que nos dicen algunos que no creen, ¿cierto?, en Dios, y nos dicen, ¿cómo es posible que Dios pueda decretar que los hombres hagan ciertos pecados y después hacernos responsables por cometerlos? Bueno, lo primero que tenemos que decir, hermanos, es que Dios no es el autor del mal, ¿ya? Dios no es el autor del mal que existe en la sociedad, que existe en la raza humana, pero usa el mal y usa el pecado para cumplir sus propósitos. Quiero que vayan conmigo a Génesis 45, verso 7. No está ahí, pero me acordé de ese pasaje y lo estudié hoy día en la tarde en mi oficina y quiero compartírselo. Génesis 45, verso 7, y con esto tal vez podemos responder a las dudas que teníamos la semana pasada. Miren lo que dice acá. Vamos a leer del versículo 4, ¿ok? Dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo una responsabilidad, estamos viendo un acto pecaminoso de parte de los hermanos, ¿de qué? De José, ¿cierto? Aquí el hombre está siendo responsable, los hermanos de José están siendo responsables por un acto pecaminoso. Ellos vendieron a su hermano. Pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. Wow, y aquí ya estamos viendo el propósito, el decreto soberano de Dios al generar y al determinar que esto ocurriera de esta manera. Seguimos. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años, un remanente en la tierra y para guardar... me salté. 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7, la clave. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. ¿Qué estamos viendo aquí, hermanos? Estamos viendo la soberanía de Dios, porque Dios ordenó que esto ocurriera, y estamos viendo la responsabilidad de los hermanos de José. ¿Se da cuenta? La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Lo que yo decía, déjenme hacer un dibujito aquí. Lo que yo decía, está la soberanía por un lado
en el versículo número 7, y por el otro lado, en forma paralela, está lo que los hermanos de José nos dice la palabra que hicieron en el versículo número 4. Dice, y José dijo a sus hermanos, acercaos aquí ahora a mí, y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. ¿Se da cuenta que este es un enigma que los teólogos no pueden resolver, porque lo que sí está claro es que la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre van juntitos. No existe un determinismo que podrían algunos pensar de que Dios, algunos enfatizan la soberanía de Dios sobre la responsabilidad del hombre, y eso es determinismo. Pero por otro lado, hay algunos que enfatizan la responsabilidad del hombre sobre la soberanía de Dios, y eso se llama antropocentrismo. Eso raya un poco en el arminianismo, que es una doctrina de nuestros hermanos arminianos, ¿ok? Otro hecho muy similar es el que se encuentra en Hechos capítulo 2, verso 23, que está ahí en pantalla. Pero vamos a leerlo de la Biblia para que podamos entender el contexto. Hechos capítulo 2, verso 23. Disculpen. Aquí está. Me pasé. Vamos a leer del 22. Hechos 2, 22 dice, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales, que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Tal como vosotros mismos sabéis, ¿a quién? A Cristo, entregado, aquí está la intervención divina, soberanía de Dios, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Responsabilidad humana, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, soberanía divina, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella, soberanía divina. ¿Se dan cuenta? La Biblia nos demuestra en muchos pasajes. Veamos Hechos 4:27, un poquito más adelante. Hechos 4:27 y 28. Dice, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, personas, juntamente con los gentiles, ¿me siguen? Y los pueblos de Israel. ¿Contra qué? Aquí está hablando de responsabilidad personal, humana, del hombre, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer, aquí está hablando de soberanía divina, que él lo está haciendo, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera, soberanía divina. ¿Pero quién lo hizo? Lo hizo Poncio Pilato, Herodes, Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel. Ojo con Israel, aquellos que adulan a Israel. Ellos fueron los que desecharon al Mesías, pero todo este acto de la crucifixión estaba predeterminado por Dios. Entonces aquí vemos lo que yo denominaba, por un carril, ¿cierto? Va la soberanía de Dios, en que Dios determinó que esto sucediera así, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predeterminado que sucediera. Versículo 28. Y luego dice que en el versículo 27, porque en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos, contra tu santo siervo. ¿Se unieron para qué? Para llevarlos a la cruz. El decreto de Dios se va a cumplir y Dios usa, si Él lo quiere así, el pecado del hombre
¿Se entendió ahora un poco más lo que estábamos hablando la semana pasada? Bien, continuamos entonces. Daniel. Lo entendí, hermano Alejandro. Qué bien, qué bien. Bien. Nos faltaba un poco de iluminación. Sí, obviamente, creo que no se editado. No lo escucho muy bien. Haga la pregunta al final porque no lo escucho muy bien. Se le escucha cortado. ¿Ahí escucha bien? Ahora sí, dele. No, le decía yo que la responsabilidad, por ejemplo, el caso de Poncio Pilato, era ineludible. Exacto. Pero ahora la consulta es, Dios, ¿cómo actúa o cómo debe actuar frente al acto de Herodes, de Poncio Pilato, de los gentiles y del pueblo de Israel? ¿Cómo actúa? ¿Cómo puede Dios decretar que los hombres hagan ciertos pecados y después hacerlos responsables por cometerlos? No. La pregunta está mal formulada, porque Dios, si bien es cierto, Dios decreta ciertos hechos que van a ocurrir en la historia, como por ejemplo la muerte de Cristo, pero es el hombre el responsable de ejecutar sus propios actos, porque hemos visto en reiteradas ocasiones que el hombre odia a Dios, el hombre detesta lo divino, el hombre no quiere saber de Dios, nos dice Romanos, ¿ok? Bien, continuamos entonces. Por lo tanto, llegamos a la cuarta pregunta, que esta puede sacar más chispa de lo que sacó la anterior. ¿Tiene libre albedrío el hombre? ¡Wow! Pues Dios es el que produce en ustedes, dice Pablo, tanto el querer como el actuar para agradarle. Filipenses 2:13. Muchas personas dicen que el hombre tiene libre albedrío. Y yo puedo decir, ok, si usted quiere creer eso, está bien, créalo. Pero veamos qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura, porque yo particularmente no creo que el hombre tiene libre albedrío. Sí tiene albedrío. El hombre es un ser volitivo, puede tomar decisiones, pero no es libre para tomar decisiones. Vamos a verlo por qué. Ellos dicen que podemos escoger por nosotros mismos al creer o no en el Señor Jesucristo. Eso es lo que dicen algunos hermanos, que nosotros podemos creer por mí mismo. Yo puedo tomar la decisión, si yo pude tomar la decisión de escoger a mi esposa, pero también tengo la capacidad espiritual de escoger a Jesús. No, nos dice que tenemos en nosotros mismos la capacidad para aceptar o rechazar a Cristo. ¡Wow! Ahí estamos viendo antropocentrismo. No estamos viendo un propósito divino. Continuemos. Es cierto que la Biblia dice que el que quiera puede venir a Cristo, pero esto no significa que los hombres posean la capacidad de venir a Cristo. Acompáñenme, leamos Juan 6:44, que lo hemos visto varias veces, pero quiero que lo volvamos a analizar y anótelo ahí en su escritura, tárgilo dice. Vamos a leer el del 43, 6:43, dice: respondió Jesús y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Nadie, este es un negativo universal, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Pregunto, ¿alguien puede ir a Jesús? ¿Alguien tiene la capacidad moral, la capacidad espiritual de ir a Jesús? Yo pregunto, ¿hay algún verso bíblico que nos diga si el hombre natural tiene la capacidad de elegir a Jesús para obtener su salvación? Negativo. Exactamente. Yo no veo ninguna escritura, ningún verso bíblico que nos pudiera hacer pensar. Quiero compartir con ustedes otro versículo, Juan 6:65.
leamos el 64, leamos el contexto inmediato. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho que nadie, un negativo universal, nadie es nadie. Solo la lectura de la gramática, aquí tenemos una profesora de lengua, de nuestra hermana Elizabeth. Si dice nadie, usted es profesora de lengua, ¿cierto? ¿No? Lingüística. Eso. Entonces nuestra hermana Elizabeth nos podría dar una cátedra de esta frase y analizarla en el español lingüístico. Nadie, ¿qué significa? Nadie. Es un negativo universal. ¿O no, hermana Elizabeth? Correcto, sí. ¿Sí? Nadie. Es decir, nadie puede ir a Cristo. A menos, dice, me salté. Nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido. Aquí hay una condición. Se tiene que cumplir una condición para que el hombre inconverso vaya al Padre. ¿Cuál es la condición? ¿Alguien me la puede responder? Que el Padre le trajera. Perfecto. Exacto. Bueno, todos respondieron. Muy bien. La condición es que el Padre se lo lleve al Hijo. Entonces nadie, entonces el hombre no tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque ya vimos, ¿cierto?, que en el pacto de obra, ahí en Génesis 2:17, el hombre quedó esclavizado. ¿Ok? Aquí vamos a hablar de Romanos 8:7, está la misma idea. Y para que vamos, acompáñenme a ver, mira, Juan 3:19 en adelante. Otro verso que nos habla de la luz del Evangelio. Yo siempre hablo de la luz del Evangelio. El 3:19 dice, y este es el juicio, dice, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Vean su libro de estudio. ¿Quién es la luz? Jesús. Cristo, muy bien. Cristo vino al mundo. ¿Y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas que a Cristo, pues sus acciones eran malas. Esta es la consecuencia de amar las tinieblas y no a Cristo, que sus acciones son malas. La palabra malas ahí, ¿cierto?, es un adjetivo calificativo que es profundamente mala, perversas en el griego. Versículo 20. Porque todo el que hace lo malo odia a Cristo. Porque todo el que hace lo malo odia a Cristo y no viene a la luz, y no viene a Cristo para que sus acciones no sean expuestas. El hombre se oculta, el hombre oculta su pecado, el hombre rechaza a Dios. Por lo tanto, no somos libres para elegir si vamos a recibir a Cristo como nuestro Salvador. No, nosotros no tenemos la capacidad moral ni la capacidad espiritual de escoger lo divino. ¿Ok? En realidad, lejos de ser libre o neutrales, nuestra voluntad es esclava de otras cosas. Pero, ¿qué es nuestra voluntad? La voluntad es la capacidad de escoger entre una cosa y otra, o entre varias alternativas, pero algo siempre influye en la elección que nos hace decidir en favor de una o en contra de otra alternativa, para los que somos futbolistas. Yo, en mi corazoncito, en escala de prioridad, está como al final, para que no se vayan a sentir. Como al final está mi prioridad por Colo-Colo. Mi corazoncito está Colo-Colo. Si me ponen una camiseta de la Chile y de Colo-Colo, adivine cuál voy a elegir. Colo-Colo. La errónea. Bueno, sí, bueno, nadie es perfecto, hermano. Pero jamás voy a elegir la de la Chile.
¿ah? Voy a elegir la del mejor equipo de Chile, Colo-Colo, ¿cierto? Entonces se da cuenta que nuestro corazón está impregnado de lo malo, en cierta medida. Quiero ser sutil con lo que quiero decir. Nuestro corazón está impregnado por ese odio a la luz. Y al estar impregnado, siempre nuestras elecciones, nuestras decisiones van a estar contaminadas por el pecado. Por lo tanto, esto significa que nuestra voluntad es como una sierva de aquellas cosas que la influyen en su decisión. Por lo tanto, nuestra voluntad no puede ser libre. ¿Cuáles son las cosas que influyen en nuestra voluntad para que escoja entre una cosa u otra? Bueno, ya lo dije, pero en cierta medida podemos analizar Romanos 7, aunque ya lo hemos analizado, porque la Biblia enseña claramente que en nosotros hay este deseo de amar a Dios, pero también hay un deseo, la ley del pecado que está en nosotros que nos lleva cautivo al pecado. Y luego, bueno, podríamos decir, señor, que nuestro corazón, es decir, nuestro yo interior es pecaminoso, sin lugar a duda, del inconverso con mayor razón. Recuerde, la voluntad del hombre, es decir, su capacidad de elegir está controlada por su corazón pecaminoso. La Biblia enseña que nuestros corazones, hermanos, son por naturaleza pecaminosos y que por naturaleza odiamos a Dios. Debido a esto, nuestras voluntades se inclinan naturalmente hacia la maldad, ya que nuestras voluntades son controladas por nuestros corazones pecaminosos. Hermano David, usted tiene su mano levantada. Sí, hermano Alejandro, cabe recordar que la Biblia también señala que el corazón es engañoso, que quien lo conocerá solamente Dios. Exacto. Gracias, David. Gracias. ¿Resolviste el problema de tu auto? Sí, lo pude solucionar muy agradecido, hermano Alejandro, gracias por la comprensión. Vale, tranquilo. Me vine rapidito acá a la casa, estoy con mi mamá y ella está escuchando también el estudio acá, y para mí es una bendición que ella esté escuchando. Amén. Le mando un saludo y una bendición ahí, un abrazo cordial a la mamita. Dios le bendiga, mamita de mi amigo. Bueno, continuemos. Gracias, David. Entonces, mire, puesto entonces que nunca somos forzados a pecar en contra de nuestra voluntad, hay un sentido en que podemos decir que nuestra voluntad son libres. ¿En qué sentido? Como personas somos libres de hacer lo que nos gusta, pero porque somos pecadores, lo que nos gusta hacer es siempre pecar. Esto es semejante a un hombre que sostiene un libro, ¿cierto?, en su mano y después lo deja caer. El hombre que lo soltó no lo ha forzado a caer al suelo. Ahí cayó. Del mismo modo, escúcheme bien, nadie fuerza al pecador a pecar. El pecador peca naturalmente porque su naturaleza pecaminosa controla su voluntad. Él escoge pecar libre y deliberadamente, pero siempre escoge pecar porque su naturaleza es pecaminosa. Entonces, usted puede seguir creyendo que tiene libre albedrío, y yo no tengo ningún problema. De hecho, los wesleyanos siguen creyendo que el hombre tiene libre albedrío, los arminianos siguen creyendo que tienen libre albedrío, y yo no tengo ningún problema con aquellos que lo piensan, pero a mi juicio, a la luz de la Escritura, el hombre no tiene libre albedrío. Muchas personas desean escapar de las consecuencias de sus pecados, pero nadie por naturaleza quiere dejar el pecado, y eso es lo más curioso. El hombre natural no quiere dejar su pecado, no quiere ser salvo, no quiere ir a la luz, no quiere que su vida sea controlada, no quiere tener dominio propio sobre su pecado. Es por lo tanto el que la Biblia enseña que el arrepentimiento y la fe, ojo, el arrepentimiento y su fe son dones que Dios concede solo a sus elegidos. Y aquí hay una cantidad de versos
que usted, veamos 2 Timoteo 2:24. Vamos a leer 2 Timoteo. Segunda Timoteo 2:24 dice. 2 Timoteo 2:24 dice. Aquí lo encontré. Dice: y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿Por qué yo elegí este texto? Segunda Timoteo, bien, ¿no? Estoy leyendo el 3, perdón. No, sí estaba leyendo el 24. Tengo que haberlo anotado mal. Bueno, leamos Filipenses 1:29. Filipenses 1:29 dice. No, yo noté mal, porque no está Filipenses 1:29. ¿Qué dice? Ya, voy a arreglar esos textos bíblicos, los voy a analizar bien y después se los comparto. Entonces, hermanos queridos, yo dejé aquí un cuadro, no es mío este cuadro, yo lo traje de otro lado, de hecho esto es una imagen. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Los que son salvos se lo pueden agradecer a Dios, solo a Dios. Respecto a la responsabilidad del hombre, perdón. Los que se pierden solo se pueden culpar a sí mismos. El hombre que se pierde no puede, hermanos, culpar a Dios de que algún día va a tener que enfrentar la ira de Dios. ¿Por qué? Porque él amó más las tinieblas que la luz. Hay una decisión. Por eso es que es importante que entendamos en nuestra cabecita, como alumnos, de que la soberanía de Dios va paralela en una línea de tren. Nunca usted puede enfatizar la soberanía de Dios sobre la responsabilidad del hombre. No. Porque como hemos visto en muchos textos bíblicos, Dios decreta ciertos actos y Dios usa el mal, Dios ajusta el mal para cumplir sus propósitos. A veces usa el mal para un bien, como en el caso de José, y en otros va a castigar el mal de aquellos que lo ejecutaron, sí o sí. La misma idea, ¿cierto? La misma idea de ahí de Génesis 45:7 la podemos encontrar en Lucas 22:22, si mal no recuerdo, que fueron los textos que yo estudié ahí, ¿cierto? Así que quiero dar por pasada esta materia sobre la responsabilidad del hombre. Yo quiero que esto lo puedan ustedes... Esto es lo último que voy a ver respecto a la responsabilidad del hombre. El incrédulo es responsable de rechazar a Cristo, claro que sí. Leamos Hechos 13. Bueno, está en pantalla. Dice: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, puesto que la desechasteis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Pedro le está hablando ¿a quién? A los judíos. Ellos rechazaron al Mesías. Rechazaron a Cristo. El Israel étnico, si no se convierte a Cristo, va a ser como un cualquier gentil. Por lo tanto, dejemos de adorar a Israel. El Israel étnico rechazó al Mesías. Y a ese olivo que estaba caído, Dios injertó a los gentiles. La promesa que Dios le hizo a Abraham de que su descendencia iba a ser bendecida, esas promesas son ahora o siempre han sido para el pueblo de Dios. Hoy día el pueblo de Dios es la iglesia. Sigue el texto: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron, ponga atención, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Se da cuenta? El pueblo de Israel rechaza a Jesús
Y por eso que los gentiles entran en este cuento. ¿Ok? El apóstol Pablo se dirigió en primer lugar a los judíos, como solía hacer, hablándoles la palabra de vida, pero ellos rechazaron el mensaje. En cambio, aquellos gentiles, habiendo oído la misma palabra, creyeron. ¿Por qué? ¿Por qué creyeron? Creyeron porque estaban ordenados. Aquí está. Estaban ordenados para vida eterna, como dice la última parte del versículo 48. O dicho de otra manera, estaban predeterminados para creer, para recibir la salvación. Pero ojo, esto lo vamos a ver en la próxima clase. Ese arrepentimiento del gentil y la fe no es de él. Lo que le corresponde y la responsabilidad que tiene el hombre cuando recibe ese arrepentimiento y la fe es creer en Cristo. Eso es de él. Lo vamos a analizar un poco más la próxima clase que vamos a tener. Entonces, hablando un poquito más de la responsabilidad del hombre, en cuanto a que él es el incrédulo, es responsable de rechazar a Cristo. Mire, como ya estudiamos, Adán se separó libremente de Dios, ¿cierto? Nadie lo indujo a caer, a desobedecer a Dios, porque él sí tenía libre albedrío. El único ser, hermanos, que tuvo libre albedrío fue Adán y Eva. ¿Por qué? Por participar de una santidad pasiva. Es decir, Dios los probó, a ellos los creó con una santidad pasiva, pero para que su santidad pasiva fuera una santidad activa, los tenía que probar. Y lamentablemente ellos cayeron, desobedecieron a Dios. Por tanto, dejaron de ser seres inocentes al tomar esa decisión en su plena libertad y conocimiento, ya que no eran un niño. Hizo que todos murieran en él, como dice ahí 1 Corintios capítulo 15, si mal no recuerdo. También lo refuerza Pablo en su idea de Romanos capítulo 5, de los versos 12 al 21. La humanidad entera murió en Adán, por cuanto en sus lomos estaba esa responsabilidad. Esa no fue predeterminación de Dios, sino fruto de muerte por la libertad del primer hombre, usando esa capacidad volitiva que tiene el ser humano. De ahí que la salvación viene por el postrer Adán, que fue Cristo, el cual libremente fue a la cruz. Por lo tanto, estimados hermanos en Cristo, terminamos esta primera parte para entrar a la que viene ahora, que es el orden salutis. Pero quiero preguntar si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario de lo que hemos visto hasta este momento, entendiendo la gracia común, entendiendo la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios. Dejo abiertos los micrófonos, si no, seguimos con el siguiente subpunto de la soteriología. Hermano Lizama. Le escucho. No tenemos la capacidad para escoger a Cristo Jesús, pero sí tenemos la capacidad para escoger el mal. Sí, porque el pecado está en nosotros. Actuamos por naturaleza. No nos tenemos que forzar para pecar. Pues entonces tenemos libre albedrío para escoger el mal. Libre solamente. O sea, tenemos albedrío, somos seres volitivos, pero recuerde que nuestra voluntad está esclavizada. Somos esclavos del pecado. Pablo relata este hecho ahí en Romanos capítulo 6, del 6 y el capítulo 7. Léaselo y lo va a entender con mayor claridad. Lo que hace Pablo ahí en Romanos 6 y 7 habla, pero con toda propiedad, de que el hombre es un ser, el hombre sin Cristo, a eso me refiero, es un ser que está esclavizado al pecado y por ende obedece al pecado. Y Pablo, siguiendo esta línea teológica,
dice respecto al creyente en el capítulo 7, verso 15, dice, wow, aunque quiero hacer lo bueno, no puedo. Lo malo que hago, aunque no quiero hacerlo, lo hago, ¿cierto? Y más adelante dice, no lo voy a leer, solamente lo voy a parafrasear, dice, por lo tanto, hallo que en mí, Pablo lo dice, que en mí, dice, hay una ley que me lleva cautivo a obedecer al pecado, pero también hay otra ley que me hace obediente a la ley. Hay un conflicto ahí. Pablo nos habla del conflicto de la santidad en cierto sentido. No sé si le contesté su pregunta. Sí, muy bien. Ya. Gracias, hermano Lisandro. ¿Alguien que más quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Hermano Alejandro, David. acerca del libre albedrío y ¿Ya? de la libre elección que estaba dando la hermana Eli, en Juan 15:16 lo relata bien claro. Vamos, vosotros no me elegiste a mí, sino que yo elegí a vosotros. Juan 15:16. Ya, gracias, te pasaste. Sí, gracias, David. Hermano Heriberto, ¿usted quería comentar algo? ¿No? Ya, perfecto. Como lo vi que iba a aprender su micrófono. Bien, pasemos entonces a la siguiente lección que tiene que ver con el orden. Y aquí nos queda esta clase y la siguiente. Espero en Dios que así sea para terminar soteriología. El orden saluti de la salvación. ¿Y usted dirá, qué? ¿Esto se come? ¿Esto qué? ¿Tenemos que ir a Italia? No. Esto es el orden de la salvación. Como Dios, porque existe un orden. Dios es un Dios ordenado. Existe un orden y tenemos que conocerlo. Esta lámina nos va a aclarar un poco más, ¿ya? Lo que es. Hemos visto, hermanos, que el hombre, ¿ya? Que la simiente caída de la raza de Adán cayó juntamente con él, ¿cierto? Por lo tanto, todos los hombres nacen en pecado y apartados de Dios, que es este ser que está aquí, ¿ya? Luego vemos que Dios implanta la simiente de vida en el corazón del hombre. Ahora hay vida espiritual, es decir, Juan 3:16, por decirlo de una manera. Hay otros textos que hablan un poquito más. Es decir, Dios le da al hombre, ¿cierto?, un nuevo nacimiento, lo regenera. Y una vez que el hombre ha sido regenerado solo por Dios, ya, y le ha dado un nuevo nacimiento, que es lo mismo, perdón, es un sinónimo. Ese hombre ahí ahora corre y puede tener vida espiritual y corre a la cruz. Y en la cruz el hombre es justificado, perdonado sus pecados, y ahí, cierto, tiene una vida espiritual. Que este es el orden de la salvación que lo vamos a ir analizando paulatinamente, ¿ok? Veamos. El orden de la salvación, es decir, el orden saluti. Se ve en la Biblia que hay un orden, o sea, una cronología en la salvación. Está dado de forma clara, aunque breve, ahí en Romanos 8, 29 al 30, y lo leo. Porque a los que antes conoció, primero, Dios nos conoció. La palabra conocer tiene que ver con intimidad, tiene que ver con amor, tiene que ver con intimidad, con relación, con pacto. Dios ya en la eternidad pasada, según Filipenses 1:5, Él en el puro afecto de su voluntad nos escogió, nos conoció. Luego que Dios nos conoce, nos predestinó. Proorizo en el griego. Hay una determinación previa. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? La causa es la predestinación. ¿Cuál es el efecto? Para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, porque ya los había conocido, a estos también los llamó. Y vamos a ver a qué se refiere con el llamamiento. Hay un llamamiento interno y un llamamiento externo. Por eso que la única forma en que el hombre llegue a Cristo es escuchándolo a usted predicando en la calle,
predicando en su hogar, predicando donde Dios lo ponga. ¿Ok? Por eso tenemos que predicar. Tenemos que predicar de Cristo. ¿Ya? Como Dios los llamó, a estos también los justificó, los declaró santos. Y a los que los declaró santos, es decir, que no hay pecado en ellos, Dios los glorificó. Y ese término glorificó es un griego que está en tiempo pasivo. ¿Qué significa que está en tiempo pasivo? Y lo sé ahora porque estoy en clase de griego, no porque lo haya sabido antes. Significa, porque todos los textos en Romanos 8 están en tiempo pasivo. Tiene la acción, la ejecutó Cristo o la Trinidad. El resultado lo recibo yo de manera pasiva. Yo no hice nada para que Dios me conociera, para que Dios me predestinara, para que Dios me haga conforme a la imagen de su Hijo, para que Dios me llamara, para que Dios me justificara y para que Dios me glorifique y me glorificará. Porque esto está en tiempo pasivo y hay una continuidad del efecto. El efecto es permanente. Ese es el orden saluti, el orden de la salvación, y que lo vamos a ver un poquitito más. Entonces, el orden saluti, frase latina que significa orden de la salvación, no es un orden cronológico fijo en el sentido absoluto en todos sus elementos, sino un orden general. Es decir, todos los puntos no son consecutivamente fijos unos a otros, porque Dios actúa de manera, puede, si Él quiere, lo que pasó, ¿cierto?, ahí en la cruz, ¿ok? Hay también variaciones en el entendimiento y en la aplicación. Pero hay una progresión y la salvación es así. Es un proceso que comenzó en la mente de Dios. Se concretizó en el decreto de Dios de la predestinación. Dios decretó quiénes iban a ser predestinados. Dios decretó, como vimos ahí en Hechos, quiénes iban a ser salvos. ¿Cierto? Se efectuó en Jesucristo. Jesucristo es el agente de la salvación. Es aplicada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que convence, el Espíritu Santo es el que regenera, el Espíritu Santo es el que da el nuevo nacimiento y culmina, ¿cierto?, en la eternidad, es decir, en la glorificación. Por eso, hermanos, que la salvación no se puede perder por nada del mundo. Yo respeto a aquellos que consideran que sí se puede perder, pero bien. En cuanto a nuestra experiencia de la salvación, hay un proceso también. Nosotros somos llamados por Dios. A veces de una manera inconsciente sentimos este llamado. Luego hay una confesión consciente de nuestra necesidad espiritual. Pero para que yo pueda tener una confesión consciente de nuestra vida, de mi necesidad espiritual, ¿qué tuvo que suceder antes? Si recuerde que hemos visto hasta el cansancio, el hombre está muerto en su delito, el hombre odia a Dios, el hombre odia la luz, ama pecar. Entonces pasamos por una experiencia de conversión. Conversión es lo mismo que regeneración. Regeneración es lo mismo que nuevo nacimiento. Son tres palabras que tienen la misma significancia, en la que nos arrepentimos y nos volvemos a Dios. Por eso que la persona que dice ser convertida y no tiene fruto de conversión, nunca ha recibido la luz del Evangelio. Son los infiltrados que menciona primero de Juan, capítulo número 2. Entonces vivimos una transformación interna y externa, en la cual, con muchas luchas, como Pablo habla en capítulo 7 de Romanos, y tribulaciones, seguimos a Jesucristo perseverando y creciendo hasta llegar al fin. Filipenses 1:6, el que comenzó, dice, estando persuadido de esto, dice Filipenses 1:6, que el que comenzó en nosotros la buena obra de la salvación, dice que la perfeccionará. Perfeccionará tiene que ver con un trabajo del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo aquí? Bueno, del Espíritu Santo, ¿cierto? Que Él trabaja en nosotros. Dice, ¿hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el día de nuestra glorificación definitiva. Pero para ver con toda la amplitud lo que significa la salvación, tanto en términos de la experiencia práctica como en términos teológicos, podemos estudiar una presentación amplia del Orden Saluti basada en Romanos 8:29 y otros textos.
Estudiaremos, por lo tanto, vamos a dejar hasta aquí la clase, estudiaremos, por lo tanto, los siguientes elementos de la salvación. El conocimiento de Dios, estudiaremos la predestinación, es decir, la elección, estudiaremos el llamamiento, estudiaremos la regeneración o nuevo nacimiento, estudiaremos la conversión, estudiaremos la justificación, estudiaremos la santificación. Aquí entendemos que hay santificación instantánea y santificación progresiva. Estudiaremos perseverancia, la perseverancia de los santos, y estudiaremos glorificación. Se ve aquí en orden la actividad de Dios en todos los pasos de la salvación. Se ve esto en la gramática. Dios es el sujeto en todas estas frases. Hermanos, si usted algún día estudia griego, ya se da cuenta que todos estos versos están en tiempo pasivo. Pasivo. Y el tiempo pasivo del verbo, si alguno aquí me lo puede decir el contrario, porque a lo mejor yo no entendí bien al profe, significa que en tiempo pasivo, que quien ejecuta la acción es Cristo o la Trinidad, y quien recibe el efecto de todo esto es usted. Usted no hace nada. Por eso que la salvación es monergista. Es solo Dios trabajando en el hombre. Si lo único que hace usted en su salvación, o lo único que aportó usted en su salvación, es su pecado. Nada más. Bien. Más adelante vamos a ver la elección, el conocimiento de Dios, que esto lo vamos a ver, empezar a ver ya en más detalle la próxima clase. Bien. Dejo abiertos los micrófonos y para los comentarios y preguntas de lo que hemos visto hasta el día de hoy. ¿No hay pregunta? Bien. Significa que ha quedado todo claro y eso es bueno. Bien. Vamos a darle una oportunidad a nuestro hermano Heriberto para que nos comente qué le pareció la clase, ¿cierto? Y a su hija ahí. Y esperar que nos acompañe, ¿cierto? El próximo martes. Hermano Heriberto, ¿qué le pareció la clase? ¿Algún comentario que nos quiera hacer al finalizar esta? No quiere el micrófono. Sí, no, prácticamente todo eso está muy bien, como usted lo está llevando sistemáticamente. De hecho, eso es lo que yo también vi en la facultad. Y pues es bueno recordar todo eso y creo que tiene un poquito más de temas ahorita con lo que va a estar viendo de todo el proceso de la salvación. Así no está súper interesante y pues prácticamente sí se lleva un tiempo y pues me gustaría repasar algo que yo vi aquí en el estilo de acá de México. Ahora sería parte de allá de Chile con otro tipo de estilo, pero enfocado a la doctrina sana y a la doctrina sistemática, estudio sistemático de la escritura. A mí me parece muy bien, o sea, no sé qué tiempo, si todavía es un tiempo específico lo que dura el estudio, o es una hora, más de una hora, o 1:20 aproximadamente, 1:15 de exposición, 1:10 y después hacemos preguntas y todo eso. Compartimos y eso. Y creemos nosotros, por la experiencia, es lo ideal. Es perfectísimo, porque de hecho yo me aventaba que prácticamente eran 4 horas todos los fines de semana, sábado y domingo. Ya un receso, pero sí es un poco cansadito, pero uno lo quieres aprender y me parece muy bien. Entonces, bien, gracias. Tengo que decir felicidades. Gracias, hermano Heriberto, gracias. Bien,
¿Hay algún otro comentario? ¿O alguien que quiera opinar? ¿Alguna pregunta? O si no, damos por finalizada la clase de hoy. Bien, Pastor Jorge, algo. Ah, la hermana, su hija. Por favor. Michelle, dale. Quisiera agregar que, bueno, gracias por permitirme estar hoy en tu clase. He estado tomando notas y, bueno, me gustó mucho. Entonces, si me permite igual estar en la próxima clase, yo sería muy bendecida. Ya, mira, son todos los martes a las 20 horas y el día viernes tenemos historia de la iglesia. Solamente llevamos 2 clases. Está con nosotros el pastor con nosotros ahí, Pastor Juvenal. Pastor Juvenal, si puede prender su camarita, por favor, para que la vea nuestra hermana Michelle de México, Puebla, porque ella quiere estar con nosotros. ¿Dónde está? Ahí está. En la penumbra, ahí está nuestro Pastor Juvenal, ¿cierto? Ahí está. Hola a todos. Bendiciones. Michelle, aquí está nuestro Pastor Juvenal, que él es pastor maestro de la cátedra de Historia de la Iglesia. Tan interesantísima. Yo te voy a mandar el link, Michelle y Heriberto, te voy a mandar el link de nuestro canal de YouTube. Ahí están todas nuestras clases y las cátedras anteriores para que ustedes las puedan ver, ¿ok? Y el material los voy a ingresar ahí al grupo de WhatsApp del instituto para que reciban el material de manera permanente, que son las notas de estudio. Todo esto que estamos pasando nosotros lo entregamos, ¿cierto?, a nuestros hermanos para que ellos lo puedan disfrutar y puedan releerlo. ¿Ok? Bien, pues. Hermanos amados, la hermana Eri, ¿quiere hacer una pregunta, hermana Erika? Sí. Ya, perfecto. Mire, lo que pasa es que yo entiendo bien de que no todos van a ser salvos. Correcto. ¿Ya? Eso lo entendí, gracias al Señor. Amén. Y que todavía me dan ganas de llorar. Es algo maravilloso. Sí, es algo que todavía mi mente no lo alcanza a comprender bien. Pero lo agradezco tanto, es como algo, no lo puedo explicar. Pero con respecto a lo que hablamos hoy día, de eso de si la salvación se pierde, eso a mí me complica un poco porque no entiendo bien a qué se refiere con que se pierde. Y muchas veces a uno le hablan, o lo he leído donde dice que en el Salmo 69, me parece, sí, donde dice que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Ya, mira, respecto al tema de la perseverancia de los escogidos o la perseverancia de los santos, que se llama, lo vamos a ver al final de la clase, es decir, espero terminar todas estas doctrinas el próximo martes y voy a hacer énfasis en algunos pasajes. Mándame un WhatsApp de ese pasaje para hacerte un exégesis y ese pasaje tiene otra connotación. Así que despreocúpate, yo me comprometo. Lo que pasa es que dentro del mundo creyente, hermana Erika, existen 2 corrientes que son muy marcadas, una corriente reformada o dos, no sé cómo denominarla, no quiero darle un título, sino que una corriente que cree que la salvación es imposible, que un ser que ha sido regenerado, que ha sido llamado por Dios, elegido por Dios, predestinado por Dios, se pueda perder por su pecado, porque la pregunta es, ¿por qué pecado se va a perder? ¿Por qué pecado que ya Cristo pagó en la cruz se va a perder ese ser humano o ese creyente? Está esa corriente. Por otro lado está la corriente que dice que el hombre sí puede caer de su estado, puede caer de la salvación por un pecado, pero yo me sigo preguntando, ¿por qué pecado que Cristo no haya muerto? Ese hombre, o sea, Cristo pagó en la cruz, ¿me entiendes? Entonces, tenemos que entrar a analizar un poco la gramática, analizar un poco el griego, o sea, no un poco, sino que todo el griego, ¿ya? Entonces, todo eso tenemos que verlo, o sea, pero no es para hoy día. Yo entiendo sí, no sé, dígame. Me complica un poco porque yo digo, uno lucha por no hacer
lo desagradable delante de Dios, pues le pide a Dios que le ayude a no hacer cosas que a él no le agradan. ¿Ya? Y si yo, no sé, no estoy diciendo que sea así, pero si yo hago, supóngase ya, hice algo desagradable delante de Dios, porque se supone que Él nos manda a nosotros a vivir de otra forma ahora, no ser ¿Ya? iguales. ¿Ya? Y ya, después yo me acostumbro, supóngase, sí, total, no voy a perder mi salvación, hago lo que quiero, ¿es algo así o no? No, ¿Entiendes? es que Para mí es como... mira, ahí se cae en el error, porque los que piensan que la salvación, ¿cierto? Espera un segundo, déjame, quiero compartirte un texto. ¿Se logra ver ahí el texto? 1 Corintios. ¿Se ve o no? ¿Cuál? Capítulo 3. Sí, pero... Ya. Sí, capítulo 3. Ya, mira, te voy a leer un texto para que tú lo puedas entender, solamente nada más. Mira, dice el versículo 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, no soy carnales. Pablo le está hablando a creyentes carnales. Escúchame bien, creyentes en Cristo que son carnales. Después dice, ¿qué pues? Es Pablo. ¿Y qué es Apolo? Solo dice que son servidores por medio de los cuales habéis creído. Es decir, ellos son el instrumento que Dios usó para que los creyentes en Corinto creyeran, ¿ok? Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. A cada uno concedió el Señor, ¿ok? Sigamos. Yo planté, dice Pablo, Apolo regó. ¿Quién da el crecimiento, Katy? Erika. Dios. Ya. Dios. ¿Ok? Ya. Sigamos. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? ¿Quién te hace crecer a ti? Dios. Dios te hace crecer. Dios por la palabra. Exactamente. ¿Qué significa eso? Que Dios nunca te va a soltar de la mano. Seguimos. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá, ¿qué dice? Recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Ya? Quédate con esto en la mente. Recompensa. Porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, y dice, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Sigo. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La luz del Evangelio. El Evangelio, ¿cierto? El Evangelio de Cristo, la luz de Cristo, porque está hablando de Dios, acuérdate, en los textos anteriores. Puse el fundamento. Dice, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque ¿cuál es el cimiento? La gracia de Dios es el cimiento. La palabra, no la palabra, la gracia de Dios es el cimiento, la luz del Evangelio. Pero dice que cada uno mire cómo sobreedifica, no cómo edifica, sino que cómo sobreedifica, cómo va creciendo este edificio de tu vida espiritual. ¿Ya? Porque nadie dice, mira, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es? Cristo, la gracia de Cristo. El fundamento está claro, es Jesucristo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cierto? ¿Me sigues? Sí. Después dice... Sí, el fundamento es su muerte, esa es su gracia. No, el fundamento es todo lo que implica Jesús, todo lo que implica la luz del Evangelio, Erika, ¿ya? Y sobre este fundamento, es decir, sobre la muerte, resurrección, la obediencia de Cristo que te llevó a la salvación a ti, y si sobre este fundamento alguno de nosotros edificare, y aquí está hablando de las obras, porque está hablando de la sobreedificación, edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, estas son las obras del creyente, Erika. La obra de cada uno, ¿viste? Que la misma palabra responde a lo que yo te digo. La obra de cada uno se hará manifiesta, ¿ya? Se va a manifestar tus obras.
porque el día la declarará. ¿En cuál es el día? El tribunal de Cristo. Pues por el fuego, es decir, por el tribunal de Cristo serán reveladas. Y la obra, es decir, lo que tú hiciste después de tu salvación, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará, es decir, el tribunal de Cristo. Van a ser probadas tus obras. ¿Ya? ¿Me sigues? Sí. Dice, Sí. si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿qué dice? ¿Qué es lo que va a recibir? Recompensa. ¿Dice salvación? No. ¿Qué dice? Recompensa. Recompensa. Esa es la función de tus obras después de Cristo, la recompensa. Después dice, si la obra de alguno que se quemare, es decir, el oro no se va a quemar, la plata no se va a quemar, las piedras preciosas no se va a quemar, está hablando de las cosas buenas que tú hiciste en Cristo. Pero la madera, el heno, la hojarasca son aquellos errores que nosotros seguimos cometiendo en Cristo. Dice que estas cosas, dice, si la obra de alguno se quemare, él va a sufrir pérdida. ¿Cuál es el contexto? La recompensa. Si tú llevas una vida de altos y bajos, vives un tiempo de santificación, pero otro tiempo te caes, vuelves a levantar, en el fondo está hablando de eso, tú vas a perder las recompensas, ¿cierto? Y sí, fíjate lo importante de esta frase, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Dónde está la pérdida de la salvación por tus obras? En ninguna parte. Lo que tú puedes perder es tus recompensas. ¿Me entendiste? Sí. Bueno, pero hay otros textos que son mucho más evidentes, pero te quise hablar sobre esto. Es salvarme de mi vida enteramente al pecado y sin Dios. No. Donde yo vivía como quería y todo. No. Cuando Dios te salva, te pone en la familia para que tú empieces a vivir una vida de santidad. Amén. Empieces, en cierto sentido, a obedecer la ley moral, ¿cierto? Pero no sé si tú estuviste en la clase que hicimos sobre la voluntad decretiva, la voluntad preceptiva. ¿Estuviste ahí? Sí. ¿Te acuerdas que decíamos que la voluntad decretiva se cumple sí o sí? Sí. Y Dios, claro, Dios determinó, Erika, que tú fueras salva. Él lo determinó desde la eternidad pasada, lo determinó, lo predestinó. Por lo tanto, esa es su voluntad decretiva. La voluntad perceptiva, que es la voluntad de mandamiento, es lo que Dios te ordena que tú hagas, tú puedes, pero o sea, no puedes, a veces no lo haces. ¿Y cómo actúa Dios cuando tú no haces la voluntad perceptiva? Puede aplicar misericordia o puede aplicar justicia, es decir, te corrige, te disciplina. ¿Me entiendes? O a veces recibo o sea, si yo me equivoco, obvio que va a tener una consecuencia. Pues, sí, exacto. Acuérdate que hoy día vimos la responsabilidad del hombre y la voluntad soberana de Dios. Bien. David, por favor. Hermano, gracias, hermano. Ok, este tema lo vamos a ver en profundidad en la próxima clase, pero por favor, comente nomás. Hermano, no sé si te acuerdas cuando te pedí un libro acerca de la doctrina. Sí. En una de esas está la doctrina de la salvación, que explica algo que se ubica estaba revisando ahora, en el libro de Ezequiel 33, 13 al 18. Ahí habla algo parecido a lo que le estabas explicando a la hermana Erika recién. No sé si prefieres que lo leo o lo puedes leer tú, que lees mejor que yo. Pero sale en Ezequiel 33, 13 y 18, habla acerca recién lo que estabas hablando, hermana Erika. David, ¿qué te parece que dejemos ese interesante tema de la seguridad de salvación, ¿cierto? Y analicemos algunos textos bíblicos que son medios controversiales y analicemos algunos que son
son clarificadores. ¿Te parece? Amén. Bien, hermanos. Sé que hay muchas preguntas que quieren hacer sobre el tema de la salvación, pero no es el tema de hoy día. Yo prefiero que todas esas preguntas, por favor, háganmela en mi WhatsApp personal para yo tocarlas en las próximas clases. Por favor, háganmela. Hermano, mire, este texto bíblico me lo han enseñado por años, y donde aparentemente se pierde la salvación. ¿Me lo puede explicar? Ok, y lo vemos el próximo martes en el tiempo que corresponde a ver esa doctrina. ¿Les parece? Hermana Marta, por favor, disculpe, dígame nomás. Discúlpeme usted, como veníamos guiando no se escuchaba bien, pero no me dejes de escribir en el Facebook todo lo que has dado, donde estoy atrasada, para ponerme al día. Ok. Y la pregunta de la hermana, pues la tengo aquí en 1 Corintios, pero los 3, pero es verdad, lo dejamos para ampliarlo en otra ocasión. Sí, no hay problema. No se preocupe, lo vamos a tocar el próximo martes. ¿Ya? Y lo voy a estar mandando. Leí lo que me dijo, lo leí, pero tenía el compromiso. Sí, y no me encantó la lectura. Gracias. Qué bueno. Bendiciones. Para usted también, muchas gracias. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle ahí a nuestro pastor Coliñir, si puede, estar orando para que nos vayamos en paz y quietud para que nos vayamos, para que nos conectemos mejor, para que nos desconectemos. Amén. Por favor, cerremos nuestros ojitos. Dios eterno, le damos gracias, Señor amado, por este gran estudio, Señor, que estamos, Señor amado, haciendo su Hijo, Rey de Gloria, y esperamos que usted nos dé el entendimiento, la sabiduría, Señor, para así poder analizar Cristo de la Gloria y descudriñar, como dice tu palabra, Señor, a todos nosotros, Señor amado. En esta hora solo queremos que lo una en un espíritu, en un sentir, un pensamiento, Señor, de poder en esta hora cada día conectarnos, Dios eterno, para así poder, amado Dios, también dar lo que hemos recibido de gracia, mi Señor. Y en esta hora queremos, Padre, bendecir, en esta hora en el nombre de Jesús, a sus hijos, Dios mío, el Maestro, a los siervos que están, Dios mío, por delante, mi Señor amado Jesús. Bendícelo en el nombre de Jesús, su Hijo amado. Padre, queremos que usted en esta hora nos dé, amado Dios, esa gracia, Señor, esa virtud, Dios amado, y lo pueda bendecir y guardarnos, Dios mío, este día de hoy. Padre, te pedimos su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Dios les bendiga, hermanos amados. Amén. La paz de Cristo con ustedes. Que tengan un reparador noche ahí. Cuídense. Acuérdense, amén. El viernes. Hay algunos avisos antes que se vayan, por favor. ¿Cuál era el aviso, Pastor Jorge? Ya. El día sábado 12 de junio, Pastor Jorge, ¿cierto? 12 de junio, sí. Ya. Primera cosa, hermanos, el sábado 12 de junio vamos a hacer un taller de predicaciones positivas. Si usted quiere aprender qué es la predicación expositiva, si quiere saber un poco más de esa materia que es importante para los predicadores, inscríbase. Yo voy a estar subiendo el link de inscripción para el 12 de junio, desde las 6 de la tarde más o menos, no va a ser más de una hora y media, vamos a hacer un taller sobre predicaciones positivas. Así que ahí, para que ustedes se compenetre un poco más con la predicación expositiva. Saber más. Exactamente. Lo segundo es que nuestra corporación la próxima semana, el miércoles 2 y el jueves 3 de junio, tiene un seminario desde las 20 a las 21 horas sobre Israel. Son 4 temas que va a estar entregando
Uno de esos temas tiene que ver con la importancia de la teología en Israel. La pregunta que hago y que voy a tratar de contestar ese día: ¿Israel es un pueblo distinto a la iglesia? ¿Israel está desechado completamente por Dios o hay un remanente? ¿Qué nos dice Pablo en Romanos capítulo 9, 10 y 11? Todo eso vamos a tratar de contestarlo a la luz de la eterna, inerrante palabra de Dios la próxima semana. Así que quedan invitados. Yo voy a mandar el link, el que quiera se conecta, si quiere aprender más de eso, porque está bien bastante contingente por lo que está pasando ahí en Palestina en estos días. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Y el viernes, no se olvide el viernes, su clase de historia, que están buenísimas. No se olvide. Sí, Que Dios les bendiga. Cuídense. Bendiciones. Bendiciones. Buenas noches. Bendiciones. Que descansen. Bendiciones. Bye, Marta. Bendiciones. Ok. Chao, chao. Bendiciones. Pastor Héctor, ¿cómo está? Bendiciones. Aquí estamos, mi hermano Alejandro. Bendiciones, que el Señor lo bendiga. Saludos ahí a su esposa. Buenas noches, Pastor Anda en Julio. reunión ahora. Tiene que llegar luego. Pastor Héctor, el Pastor Sergio. Bendiciones. Nos encontramos mañana. Bendiciones. Mañana. Sergio, mañana ahí estamos. 20-30 horas. Hermana Arián, Dios te bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Bye, bye. Chao, chao. Pastor Sergio, Dios le bendiga. Adiós. Bendiciones, hermano, a todos. Bendiciones. Hermano Freiland. Saludos allá, Niquitos. Bye, bye. David, Dios te bendiga. Chao, chao. Hermano Víctor Silva, Dios le bendiga. Cariño ahí a su familia. Hermana Erika, Dios te bendiga. Hermano Germán Pérez, bendiciones. Bendiciones, hermano Alejandro. Que esté